Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con el abogado Alejandro Vázquez Sánchez. Hoy hablaremos sobre la revisión masiva de residencias permanentes, la pausa en los casos de asilo y la suspensión de la migración a los Estados Unidos. Abogado, ¿qué significa la pausa en el asilo anunciada por el gobierno? ¿Las personas deben continuar con sus casos de asilo si tenían citas ya programadas? ¿Y revisarán los casos que ya habían sido aprobados? Sí, gracias por la invitación. Sí, evidentemente es una situación novel. Hay que estar día a día al tanto de lo que va a pasar, pero sí, la vida continúa y los procesos continúan. Lo único que va a haber una revisión más profunda y es bueno señalar que son asilos afirmativos, no son asilos defensivos. ¿Cuál es la diferencia de un asilo afirmativo a un asilo defensivo? Los asilos afirmativos son los asilos que están ante el servicio de inmigración, no están ante la corte. En la mayoría de los casos, sobre todo en cubanos, la tendencia es que los asilos afirmativos se están cerrando y están pasando a corte, porque casi toda la mayoría de los asilos en las personas que no tenían cita a corte en los últimos meses están recibiendo cita a corte. Entonces, la idea es, la vida continúa, hay que seguir con el proceso, hay que prepararse mejor para las entrevistas que sean afirmativas si la citan, porque básicamente lo que va a haber es un proceso de revisión más profundo de la persona, cómo entró, cómo llegó, los antecedentes de estas personas, pero realmente el derecho es un derecho que no se puede negar de pedir asilo. Básicamente por los deseos del Ejecutivo de hacer un proceso más profundo de investigación, lo pueden hacer, pero no puede ser indefinido, como se ha planteado, y básicamente no puede tampoco ser extemporáneo y basado en un suceso aislado de una persona nacional de un país que básicamente afortunadamente ni los cubanos ni los venezolanos hemos tenido ninguna situación de atentado notorio contra los intereses del Estado americano. Hay que seguir preparándose y básicamente son asilos afirmativos. ¿Cuánto puede durar este proceso? Puede durar meses, puede durar un año, pero realmente el derecho a solicitarlo continúa y básicamente depende de ellos cuando nos llamen para una entrevista. La siguiente pregunta es, ¿qué alcance tendrá la revisión de la residencia permanente en cuanto a tipo de migrante y el periodo de tiempo en el que se presentó la aplicación? ¿Hay alguna acción que los residentes deban tomar para prepararse si su residencia es cuestionada? Es bueno señalar que hay dos procesos. Un proceso de rescindir la residencia, que tiene un término legal para hacerse una vez que sea adjudicado por el servicio, y otra cosa es que la persona tiene que recibir un notice of intent, una notificación de intención de revocarlo, donde la persona tiene que hacer los descargos pertinentes basados en las alegaciones del gobierno. Y la otra cosa es que se ponga a disposición de un tribunal de inmigración cuando ya pasa el término legal al respecto para que la persona pueda ser revocada su residencia. Hay un debido proceso legal y eso es importante que las personas conozcan. No puede ser una cosa arbitraria, no puede ser una cosa basada en una voluntad de una persona. Y básicamente lo que hay que estar tranquilo, prepararse y estar tranquilo. Ahora, es bueno señalar que todas las personas que entraron a partir de 2021, que solicitaron asilo, y que las personas han regresado a los países de origen porque han obtenido, en el caso de los cubanos, las residencias por la ley de ajuste cubano, deben estar preparados para, si les preguntan el por qué están regresando a su país, con independencia que la residencia es por la ley de ajuste cubano, porque en su momento tuvieron un proceso de asilo y plantearon un temor de regresar al país de origen, en este caso Cuba. Pero hay que prepararse, pero estar tranquilo. Hay un debido proceso legal y con independencia del anuncio que se haga, no puede ser un proceso arbitrario, aunque su intención pueda hacerlo, porque la persona tiene derecho para ser debidamente representado, ya sea un proceso de rescisión o un proceso de revocación en corte de su estatus legal. En cuanto a la suspensión de la inmigración a los Estados Unidos, ¿esto significa que no aprobarán más peticiones familiares? No, las peticiones familiares tienen que aprobarlas y de hecho eso va a haber una demanda legal porque eso no puede ser indefinido. El proceso de la excusa o el argumento de un vetting process, un proceso de verificación, es legítimo dentro de un marco legal, pero no puede ser indefinido porque se está negando un derecho a la inmigración legal a los Estados Unidos. Nadie imaginó que la política de inmigración conlleva una denegación de la inmigración legal a los Estados Unidos. Al contrario,
cualquier argumento para detener una inmigración ilegal tiene que ser profundizar una migración legal a los Estados Unidos. Las teorías de que hay un vínculo entre una situación de una inmigración legal contra una inmigración ilegal y que hay que entonces suspender toda inmigración con independencia no puede tener un fundamento legal porque va en contra de un principio migratorio. Yo creo que las cortes en su momento se pronunciarán y pondrán un marco legal para ejercer una función discrecional del Ejecutivo hasta cómo, cuándo y dónde puede llegar el argumento de detener la adjudicación de un proceso y los motivos legales si tiene un fundamento para hacerlo. Y las personas que tienen pendiente hacer el perdón I-601A de la petición familiar, ¿se les pudiera complicar más el proceso de la entrevista en un consulado? ¿Deberían consultar con un abogado para determinar los riesgos de su caso? Bueno, siempre es válido tener la ayuda de un profesional en los casos legales, máximo hoy día, donde hay tanta dificultad con el tema migratorio. Ahora, la I-601A es la presencia ilegal. No todas las personas acumulan presencia ilegal. Si el asilo se solicitó dentro de los 6 meses, no necesitan someter a una I-601A. Pero la revisión de su caso con un profesional de manera seria, competente, donde conozca todos los pormenores del caso, es válida, necesaria y requerida en las circunstancias actuales. La siguiente pregunta es, ¿se puede seguir aplicando a la ley de ajuste cubano tan pronto la persona cumple el año y un día o es mejor esperar en estos momentos? No solamente se puede, sino se debe. La espera es innecesaria, no tiene sentido y representa a la persona que se quede sin estatus, sin un proceso pendiente. Lo que hay que aplicar y velar porque la aplicación cumpla con todos los requisitos, que tenga todos los elementos probatorios posibles para representar la carga de la prueba que requiere la ley de ajuste cubano y que tenga los menos dificultades y defectos posibles. Pero sí, la aplicación no solamente es necesaria, sino es requerida, es válida y se debe hacer. Las personas que tienen información incorrecta o falta de evidencia en las aplicaciones de asilos y residencias, ¿qué proceso deben seguir para corregirlo? Porque en las aplicaciones que son incorrectas deben corregirlo. En las aplicaciones de ajuste de estatus, asilo, deben fundamentarlo lo mejor posible, deben enmendarlo, deben velar porque tengan todos los requerimientos legales al respecto. Muchas aplicaciones a veces tienen omisiones sustanciales o parciales que pueden afectar la adjudicación o pueden generar una decisión adversa hoy día, que el proceso de vetting process va a ser tan riguroso. Revisar las aplicaciones, ver que agotaron todo, estar seguro que la aplicación de asilo concuerde con la aplicación de ajuste de estatus. ¿Cuántos casos de aplicaciones vemos que hay una dicotomía entre la aplicación de asilo y lo que se refleja en la aplicación de ajuste de estatus? En las circunstancias de detenciones, de arrestos, en las circunstancias de membresía en organizaciones políticas, de sucesos que tuvieron en el país de origen, que fueron base de un asilo, no se mencionan lamentablemente en la aplicación de ajuste de estatus. Y eso es algo que debe corregirse porque evidentemente es una omisión que puede llevar a una interpretación que la persona omitió o no proveyó información cierta en una de las aplicaciones. La última pregunta, abogado. ¿La aprobación y renovación de permisos de trabajo del asilo y de personas con parol humanitario también serán puestas en pausa? De hecho, están puestos en pausa porque hay una demora extraordinaria en las adjudicaciones de los mismos. Lo que se ha dicho es que en las aplicaciones del asilo va a ser máximo 18 meses, no 5 años, y en la aplicación de paroles humanitarios va a ser solamente por el término del parol. Y básicamente la persona debe, cuando aplique, cerciorarse que cumple con todos los requerimientos y básicamente esperar a que el resultado sea lo más pronto posible, pero lamentablemente no es lo que se ve. Gracias, abogado. Hasta un próximo encuentro. Gracias.